Ujú. Vale, vale. Bueno, en todo caso, por favor enviarle un correo a Mike y que se ponga en contacto como pueda, porque nunca he recibido un correo suyo desde el confinamiento y no sé tampoco si de antes. Vale, como no se ha grabado lo que estaba diciendo, lo hago rápido también, porque creo que ha habido también algún lapsus. Ya sé los que acabáis de incorporaros al audio, escucháis lo que digo. Vale, estamos hablando ahora de cómo se envía un paquete a través de un switch. Partimos de esta situación que queremos enviar tres paquetes, un paquete F y un paquete D a D y luego otro paquete a F, ¿vale? El gris es el paquete que se va a enviar a F, luego un paquete rayado a D y luego otro paquete a F. Bien, lo primero que hace es que el emisor lo envía y llega hasta el switch, obviamente, y el switch tiene que decidir a quién se lo envía. Hemos dicho que, o ya sabéis, que un switch en principio solo va a enviar la información al destinatario correcto, dejando los canales que no son del destinatario libres para que puedan haber otras comunicaciones en paralelo. Eso solo puede hacerse si el switch sabe dónde está el destinatario F. Y eso no lo sabe hasta pasado un tiempo. Cuando ha pasado un tiempo, el switch ha hablado con los dispositivos y ya sabe dónde está cada uno. ¿Vale? Bien, suponiendo que han pasado el minuto o lo que sea necesario para que sepa dónde está cada dispositivo, el paquete F vendrá al switch y luego el switch ve que va a F y sabe que F está en este puerto y lo envía para allá. Tal como está dibujado esta red, esto es un puerto, un canal comunicado entre todos, y lo que quiere decir es que lo van a recibir todos. Bien, pues una vez llega a todos, cada ordenador, como ve a qué IP va destinado, decide si lo coge o no. ¿De acuerdo? Es por eso que se dice que una red de este tipo es insegura, porque una persona que tenga un software que se llama sniffer podría coger los paquetes que van a todos estos usuarios, a F, a H, por ejemplo, suponiendo que G es un sniffer, cogería los paquetes que van a F y a H. Eso es porque esto de aquí no es un switch, es una red que sería o un hub o una red de bus antigua, ¿vale? Donde todos van a recibir lo que venga por aquí. Bien, vamos a ver qué ocurre con el paquete D. Pues con el paquete D va a ocurrir otra vez lo mismo. Se va a enviar al switch y una vez el switch lo reciba, va a escoger a qué zona tiene que enviarlo. Y en este caso lo envía al D. Que cuando lo reciba al D también lo va a coger a E. Vuelvo a repetir porque esta raya que veis aquí es un bus. No es ni un switch ni ningún dispositivo que diferencie entre ellos. ¿Qué ordenador va a coger el paquete? El que tenga el software para cogerlo. En este caso el D va a reconocer que es su IP y lo va a coger. El E no lo debería coger salvo que tenga un software sniffer. ¿Vale? A veces le llaman software en modo promiscuo, poner la tarjeta en modo promiscuo. Pues eso serían las comunicaciones en un switch. Aquí está explicado paso por paso. Vemos que aparece el tercer paquete que va al switch y luego, como va destinado a F, lo volverá a enviar aquí. Aquí solo comentar alguna cosilla extra, como que todo este proceso, pues mientras el paquete F va de aquí a aquí, A podría enviarle a D, porque como ya hemos dicho antes, si este router quiere emitir a F, únicamente va a conectar el puerto de este al puerto de esta red, dejando libres estos dos puertos, y a la vez A podría enviar a D. Pero que si el router, por ejemplo, quiere enviar a F y a H, tendrá que hacerlo de forma secuencial porque ambos van por el mismo puerto. Bien, aquí nos explica un poco la ventaja con respecto al hub. ¿Sí? ¿Perdón? Sí, sí.
El A y el B pueden hablar entre ellos, pero al ser todo el mismo cable, esto sería como si fuese un hub, un mismo cable, el A y el B y el C en realidad están utilizando la misma comunicación. Eso quiere decir que si esa comunicación, imaginemos que el C quiere hablar con el E, lo va a recibir el A, el B, el E y el D, lo que diga el C. Bueno, queda claro que lo que está subrayado aquí no es más que matizar esto que hemos dicho de que cuando uno de estos habla, los demás que hay en la misma parte lo oyen y los que hay al otro lado del otro puerto también lo están oyendo. En el caso de un hub, si esto fuese un hub, cuando uno habla lo oirían todos, porque el hub lo único que va a hacer es enviarlo a todas partes, perdiendo esa posibilidad que nos da de comunicar este con este y este con este. Esto no es que sea muy importante y tampoco es que se utilice mucho a vuestro nivel, pero estos dispositivos existen y los comento por si alguna vez los veis. Un puente, en realidad, no es más que un switch con solo dos puertos, ¿de acuerdo? Solo sirve para separar dos redes. Es decir, si este dispositivo ha aprendido quién está aquí y quién está aquí, si este quiere hablar con este, lo puede hacer fácilmente y el ruido o lo que hay en esta red no pasa aquí. Pero no sirve para enviar a terceros o cuartos, solo sirve para enviar, por ejemplo, a estos de aquí. Es decir, el puente es como un switch con dos puertos únicamente. Ahora sí que pasamos a hablar del router. El router es este elemento que había dibujado aquí. En este caso lo había utilizado como un PC. ¿Por qué? Porque el router en realidad se comporta como lo hará un PC al enviar la información, básicamente. O dicho de otro modo, un PC se puede comportar como un router. Son elementos que decimos de la misma capa, la capa 3. ¿Vale? Bien, vamos a ver en realidad el router y no el PC, el router en sí. ¿Qué va a hacer? El router en sí se va a encargar de que la información que hay en un origen pueda llegar a un destino tomando el mejor camino. ¿Vale? Si os fijáis, aquí no he puesto solo un router, he puesto varios, para diferenciarlo mejor del switch. El switch sabíamos que iba a repartir al que le corresponde, pero dentro de una misma red. Vamos a recordar que es una misma red. Oigo las notificaciones de de Andrea, ¿no? De esta A, que no sé quién es. Hay alguien con el micro encendido, que empieza por A. Vale. Esto de aquí se va a considerar toda una red hasta el router. A partir del router diremos que empieza otra red. Bien, para ser exactos, no a partir del router, sino a partir de después del primer puerto del router. Es decir, este mismo puerto, esta misma interfaz, donde conectamos el RJ45, eso sigue formando parte de esta red. Pero después de ahí ya serán otras redes. Es lo que llamamos una puerta al exterior, un gateway, una puerta de enlace. Porque el router lo que va a hacer es separar redes. Aquí hemos puesto un switch para optimizar la comunicación entre ellos, pero todos están en la misma red. Y a estas alturas creo que todo el mundo ya es consciente de que todos utilizan IPs de la misma red, aquello de que todos estaban, por ejemplo, en 192, 168, 100 algo. Algo que ya se ha visto durante el curso y también en los apuntes anteriores. Pues bien, todos estos ordenadores están en la misma red y al poner un switch no cambiamos de red, optimizamos cómo se comunican entre ellos. El router me hace cambiar de red, es decir, me está diciendo que lo que hay de aquí a aquí es un muro con una puerta y que si quiero salir para comunicar a la red de fuera, tengo que pasar por esta puerta.
Cualquier cosa que digan entre ellos, nadie la puede ir fuera. Es una puerta cerrada. En el momento en que uno de ellos quiera salir, tendrá que dirigirse a la puerta. Y para dirigirse a la puerta necesitará saber qué IP tiene la puerta. Al igual que para dirigirse de este ordenador a este, necesita saber qué IP tiene este ordenador. Así que, como hemos dicho, este router tiene una interfaz, que es la puerta, con una IP de esta red y por tanto pertenece a esta red. En el ejercicio posterior veréis que yo aquí he puesto una IP 192.168.10.1 que es del mismo rango, si no he cambiado la máscara, que estas. 192.168.10.30. Eso es normal porque, dado que este va a ser el que me va a permitir salir de esta red, tiene que estar en la misma para poder dirigirme a ella. Y es la puerta de enlace. Un ordenador que quiera salir a Internet tendrá que venir por aquí y, por tanto, tendrá que dirigirse a esta IP. ¿Y qué va a hacer el router en este caso? Cuando vea que quiere ir a Internet, va a coger y lo va a enviar por este puerto que lo comunica a Internet. Pero en todo caso, el PC tiene que conocer cuál es la IP de la puerta de enlace. Lo tiene que tener apuntado, porque si no, no va a saber cómo salir de su red. Pues bien, esto lo tenéis un poco explicado aquí, y aquí además os lo muestra con varios routers. ¿Por qué? Porque si bien imaginemos que esta es la red de nuestro instituto, sabemos que cualquier ordenador que quiera salir va a salir por el puerto, por la interfaz que aquí llama E1, cómo llega a su destino no es transparente para nosotros. Depende de todos los routers que hayan por el camino, todos los routers que constituyen Internet o incluso en nuestro centro. En realidad no hay solo un router, sino que hay varios. Es decir, cuando estáis en el aula y queréis enviar una comunicación al exterior, pasáis por más de un router. Y eso para vosotros es transparente. Quiero decir que no sabéis por dónde pasáis, porque lo único que necesitáis saber es la puerta de enlace, que es el primer router que vosotros veis desde el aula. Bien, una vez llega a ese primer router, es trabajo del router saber por dónde ir. Aquí no lo vamos a estudiar, es lo que llamamos protocolos de enrutamiento, pero lo que hacen es que estos routers hablan entre ellos y saben cuál es la mejor ruta para llegar a la red que el emisor quiere llegar. Pongamos que desde ETH esta, la 100.0, queremos llegar a la 128.0, pues seguramente los routers ya hablan entre ellos y sabrán que para este router, sabrá que para llegar a esta red la ruta más fácil es esta. ¿Vale? ¿Cómo lo sabe? Porque cuando conectamos los routers, les damos alimentación, hablan entre ellos. Y cada router va a comunicar lo que ven. De esta manera este router dice, oye, pues este está viendo estas redes. Entonces este router ya sabe que para llegar a esta red tiene que enviárselo a este router. Es un poco como las señales de tráfico que encontráis cuando utilizáis las carreteras, donde a medida que os vais acercando al destino, pues veis señales ya más concretas. Pero si estáis muy alejados del destino, lo que veis son señales de provincias o incluso países. ¿De acuerdo? Entonces, un poco, este router sabe que tiene que llegar aquí y este router ya sabe cómo llegarlo a la red. Si hubiesen 20 routers por el camino, posiblemente este router no sabe lo que hay por el camino, pero sabría que para llegar al siguiente punto tiene que hacerlo a través de este router. ¿Vale? Es un poco como funcionan los routers. Se van rebotando el paquete hasta llegar al destino, porque cada uno de ellos sabe cuál es el próximo salto que tiene que dar. Muy bien. Esto de aquí no hace falta explicarlo. Sí.
Sí, por varias razones. Porque cada router es un dispositivo electrónico con bastante inteligencia en el sentido de que tiene que hacer varias operaciones y estas operaciones lo que van a hacer es que retrasen la comunicación, lo que llamamos un delay. Siempre es mejor que haya menos saltos para que haya menos delay por dispositivos. Y lo segundo es que cuando más routers estás pasando, se entiende que esos routers están gestionando más tráfico y que estás compitiendo por ese ancho de banda del router con los demás, ¿vale? No es lo mismo que pases a través de un router que a lo mejor está intentando acceder 1000 a la vez a ese router, que pases por 20 routers que en cada uno de ellos estén intentando acceder 1000 conexiones a la vez. Por tanto, estás teniendo cada vez más problemas. Vuelve a repetir que no te he entendido bien al principio. Sí, estás compitiendo. Vale, lo que tú me estás hablando no es esto. No, esos gigahercios se refiere a la frecuencia que estás utilizando para conectarte inalámbricamente. Simplemente me estás diciendo qué cable estás utilizando para conectar tu teléfono móvil a tu punto de acceso. Pero no dice qué tal ancho es ese cable. ¿Entiendes? Cuando hablas de Wi-Fi, estás hablando, estás hablando que luego lo comentaremos de una conexión inalámbrica. Y lo único que haces es que en lugar de poner un cable, estás poniendo una radiofrecuencia. Tú me estás diciendo con ese 2,5 que estás utilizando esa frecuencia, pero no me estás diciendo qué ancho de banda tiene, ¿vale? Eso es otra cosa. El ancho de banda se refiere a qué capacidad tiene el canal. Por ejemplo, en tu red Wi-Fi igual tienes un ancho de banda de 100 megabits, ¿vale? Eso significaría que tu Wi-Fi puede transferir hasta 100 megabits por segundo. Bueno, no va a ser el caso, obviamente. Pero bueno, una Wi-Fi avanzada de especificaciones más modernas sí que podría llegar. ¿Vale? Tú, ese sería el ancho de banda. ¿Qué ocurre con los routers? Los routers están conectados por cables. Y esos cables también tienen un ancho de banda, que puede ser de varios gigas, si son fibra, o de varios decenas de megas, si son cables físicos, ¿vale? Pero que cualquiera que intente pasar por ahí está consumiendo parte de ese ancho de banda. Si tú, por ejemplo, al pasar por un router consumes un ancho de banda de 1 mega, significa que las demás personas tienen 1 mega menos de esos 100 megas para comunicar. Si al final sois 1000 personas, está claro que el ancho de banda que os queda es menor, porque tenéis que dividirlo entre los 1000 que queréis comunicar. Y eso es lo que ocurre en cada una de estas conexiones. Cada interfaz realmente tiene un ancho de banda que viene delimitada por la tecnología y por el cable que las une. Supongamos que quieres venir de aquí a aquí, tienes que pasar este router hace unas decisiones lógicas para saber por dónde va, que le llevan unos milisegundos, un retraso, y luego tiene que venir por aquí. Muy bien, él viene por aquí, pero también viene por aquí la comunicación de la comunicación de la comunicación de otro que hay en esta misma red. Todas esas redes, todas esas comunicaciones están pasando por aquí al tiempo que la tuya. ¿Vale? Ese es el problema, que tú tienes un cuello de botella por cada uno de estos cables. Si la gente no comunica, estás tú solo. Pero si la gente comunica, compartes con ellos. Al aumentar el número de routers, aumentas el número de caminos y el número de routers que te añaden latencia, y que los caminos lo que te hacen es que te añaden sitios por donde compartes el canal. Así que al final, tener más routers por en medio significa peor comunicación, exceptuando cuando las redes no están saturadas, cuando las redes están holgadas, que no hay tanta gente que esté pidiendo su uso. Bueno, no sé si queda más o menos claro. Si no preguntáis, continúo, y si preguntáis, pues me paro un poco más. Vale, pues vamos a continuar con la tecnología Wi-Fi.
Como ya hemos adelantado, la tecnología Wi-Fi, que en català es diu tecnologia sense fils, no sé per què no fan servir la terminologia anglesa. Bé, la tecnología Wi-Fi es la tecnología que lo que va a intentar hacer es comunicarnos prescindiendo de cables. Esto de aquí, pues lo vamos a separar del cable. ¿Por qué? Por varias razones. Porque queremos movilidad con ese dispositivo, en el sentido de que es un móvil, no quiero conectarlo a la red, porque ahora me voy, ahora vuelvo y no tengo que estar conectándolo todo el tiempo. Y segundo, porque de este modo, cuando un usuario se va, puede utilizar esa conexión otro, cosa que si estás conectado con un switch no puedes hacer. Con un switch tienes 12, 16 puertos y si tienes 16 ordenadores, esos ordenadores están fijos conectados ahí. Sí, evidentemente puedes quitar el cable y ponérselo a otro. Pero bueno, no se trata de eso, una conexión física no conviene ir quitando y poniendo cables porque ya sabéis que se acaban dañando los conectores. Bien, por tanto, la Wi-Fi es interesante para aquellas situaciones en las que no requerimos una conexión continua. Desventajas, pues va a tener varias. La primera es que el ancho de banda no es tan elevado como en cable. Y vuelvo a repetir, cuando me refiero al ancho de banda, me refiero a la velocidad que puedo tener al transmitir por ese medio. La segunda es que los mecanismos Wi-Fi, los dispositivos, van a tener que lidiar con muchos dispositivos que se intentan conectar con él. En el caso de un switch está limitado el número de puertos, pero ya está diseñado para que pueda utilizar esas 16 o 8 conexiones. Cuando tenemos un router Wi-Fi o un punto de acceso Wi-Fi, no sabemos cuántas máquinas van a intentar conectarse en el momento a él. Por otro lado, la tecnología Wi-Fi, el problema que tiene es que al transmitir a través de radiofrecuencia, todos están utilizando el mismo canal de radiofrecuencia. Es decir, si tenemos 3 móviles en casa y 2 ordenadores portátiles, esos 5 dispositivos nos están conectando a nuestro punto de acceso a través de la misma antena. Eso quiere decir que utilizan la misma frecuencia electromagnética. Y eso supone colisiones, sí o sí. ¿Y qué ocurre con este tipo de colisiones? Que si hay 2 ordenadores no es problema, si hay 3 tampoco, pero si hay 5 ya comienza a haber demasiadas colisiones, tanto que se pierde mucha información y la velocidad cae en picado. Así que cuando tenemos un dispositivo Wi-Fi, el problema principal que nos vamos a encontrar cuando intentamos conectar muchos dispositivos a la vez es que nadie puede comunicar. No uno ni dos les va bien y al resto mal. No, es que a la mayoría les va a ir mal. ¿De acuerdo? Bien, esta... Sí, sí. Eso puede ocurrir porque efectivamente uno tenga mejor cobertura que los demás y la Wi-Fi, a lo mejor por la antena o por el software que también está utilizando, consiga, al competir por el canal, por la implementación que tenga, consiga mejor comunicación con el dispositivo que el otro. Porque con Wi-Fi estamos hablando de radiofrecuencia y depende mucho de los rebotes, de las antenas, de la eficiencia de tu tarjeta, la potencia con la que esté emitiendo. Y de hecho también del ruido que tenga más próxima a tu tarjeta. Si tu tarjeta está más cerca de una zona donde está emitiendo otra persona a la misma frecuencia, está creando más colisiones contigo que a lo mejor que con la otra que sí se puede comunicar. En principio,
Debe ser un problema de configuración de parámetros. Hay muchos parámetros que pueden entorpecer, desde no haber escogido bien la tecnología que estás utilizando, porque conforme ha ido pasando el tiempo han ido mejorando las tecnologías y no todos los dispositivos soportan igual las tecnologías. Eso quiere decir que si tú has escogido una tecnología que tu dispositivo soporta bien, pero si los dispositivos de tus padres son más viejos, van a tener problemas, hasta incluso como hayas configurado los dispositivos en los diferentes tipos. Son muchos parámetros que podrían afectar a esa comunicación Wi-Fi y que habría que ir revisando todos y cada uno de los parámetros. Pero el primero de todos, si tienes la misma cobertura en principio en todos, porque estáis al salón, sería revisar qué parámetros has escogido en la configuración. Que de eso, pues ahora más tarde hablaremos un poco, tampoco nos extenderemos demasiado, pero son en principio parámetros que tenéis que tener en cuenta para poder comunicaros con vuestro dispositivo. De nada. Bien. Seguimos con la Wi-Fi. Cuando comunicamos con Wi-Fi ya hemos dicho que es una radiofrecuencia. Eso quiere decir que vamos a necesitar dos antenas que funcionan como una radio FM, una AM o incluso como recibís la televisión a través de la antena. No es más que una comunicación por ondas, ¿vale? FM o como esté UHF, dependiendo de la tecnología que utilicéis, que de eso, si os acordáis un poco, hablamos en la primera UF, que habían diferentes maneras de hacer la constelación para los diferentes... ¿Cómo era eso? Para las diferentes modulaciones, ¿de acuerdo? Aquello de que si enviábamos en QAM, que si partíamos en 4, que teníamos en cuenta la frecuencia, etcétera, etcétera. Bien, no quiero volver a hablar de eso, no es motivo de esta UF, pero más que nada por si necesitáis revisar alguna cosa anterior y queréis verlo. Pues bien, lo que transmitimos va a ser por un tipo de modulación de este tipo. En dependencia de la tecnología va a ser más avanzada, nos va a permitir la constelación muchos más valores o menos, con lo cual más velocidad o menos. Un hándicap importante de la Wi-Fi es también, aparte del ruido que ya hemos dicho, la inmunidad a los hackers, que no tiene tanta como pueda tener un cable. Obviamente un cable, pues deberías de conectarte al cable para poder ver la comunicación, pero en Wi-Fi se estás transmitiendo por ondas y cualquiera las puede escuchar. Y eso es un problema desde que te pueden generar ruido hasta que te podrían incluso capturar la información que estás enviando. Por eso también va a ser muy importante en Wi-Fi utilizar algoritmos muy robustos de cifrado. De ahí que tengamos que escoger luego, entre otros parámetros, cómo vamos a cifrar o de qué manera vamos a encriptar esa información. Y todo eso, ¿qué supone? Que al final se van a enviar más datos y por tanto es menos eficiente también la Wi-Fi. Así que al final vemos que la Wi-Fi es mucho menos eficiente que el cable, por el tema de que mucha gente colisiona para hablar y por el tema de que al final necesitamos añadir más protecciones que redunda en más datos que se tienen que enviar por unidad para poder transmitir la información. Parámetros que necesitamos configurar de la Wi-Fi. Pues bien, ¿dónde los vamos a configurar? Primero que nada, los vamos a configurar en el punto de acceso. ¿Qué es el punto de acceso? El punto de acceso es, por decirlo de algún modo, el receptor que tenéis en el router que va a recoger todas las señales Wi-Fi de los clientes, de los terminales, de los ordenadores. Es decir, digamos que es el elemento central, el que os va a comunicar a la red. Cuando digo que es el elemento que tenéis en el router, me refiero a esa antenita y parte del hardware. En el router vuestro que tenéis en casa, tenéis más que un router. En realidad es un B-router. Es un router, es una caja que tiene un router como lo hemos estudiado, un switch como lo hemos estudiado y un punto de acceso como el que estamos estudiando ahora. Es decir, en vuestro dispositivo que os dio Telefónica, Yastel o no quien fuese,
Lo que os han dado es una caja que tiene esas tres cosas y le llaman router, pero es más que un router. Son un router, un switch y un punto de acceso. Pues bien, dentro de esa caja el punto de acceso es la antena y el hardware que se encarga de comunicaros a los que estáis por Wi-Fi al switch. Es decir, tenéis que imaginar que ese switch tiene un cable conectado a la antena. De modo que cuando vosotros os comunicáis por Wi-Fi a vuestro aparato de telefónica, la antena lo está cogiendo y desde esa antena se está enviando el switch. Y a partir de ese momento se convierte en una comunicación de una red local normal, como los ordenadores que tenéis conectados al switch. Vale. Así que el punto de acceso es el elemento que os da o que crea la Wi-Fi, que crea esa zona de cobertura inalámbrica para que los dispositivos que tengan una antena adecuada y bien configurada se puedan conectar a ese switch y, por tanto, a esa red local que tenéis. ¿Y qué es lo que tenéis entonces en el móvil y en el ordenador si os conectáis a través de la Wi-Fi? Tenéis lo que llamamos un cliente Wi-Fi o una tarjeta Wi-Fi. Ordenadores portátiles, la mayoría de hoy ya llevan una tarjeta Wi-Fi. Ordenadores portátiles antiguos o ordenadores de sobremesa modernos no llevan tarjeta Wi-Fi. Y si queréis conectaros o la tenéis que comprar, o compráis un cliente Wi-Fi que se conecta al USB, por ejemplo. Lo conectáis al USB y eso tiene su antenita. Es un cliente Wi-Fi que lo que hace es que la información que recibe a través del puerto USB la envía a esa antena y desde esa antena se emite por radiofrecuencia al punto de acceso. Y de nuevo el punto de acceso lo recoge, lo pasa al switch y de ahí ya lo tienen todos disponibles. Pues bien, esa es la diferencia entre un punto de acceso y un cliente. El cliente en sí mismo no va a generar una Wi-Fi, simplemente se va a conectar a una ya existente. Ojo, que ya veo la pregunta, pero yo tengo una tarjeta Wi-Fi externa que la conectó a mi ordenador y me he creado un punto de acceso, un hotspot Wi-Fi. Sí, porque muchas de esas tarjetas también pueden trabajar como punto de acceso. Pero no olvidemos que son dos conceptos separados. El punto de acceso es el dispositivo que te deja generar la Wi-Fi y el cliente es el dispositivo que en principio te deja conectarte a esa Wi-Fi. Por tanto, ¿quién decide los parámetros de configuración? El punto de acceso. El que administra la Wi-Fi. Vosotros en vuestra casa decidís qué nombre va a tener, qué contraseña va a tener, qué puerto vais a utilizar, etcétera, etcétera. Todo eso se define el punto de acceso. Si alguien se quiere conectar como cliente, va a tener que utilizar los valores que habéis puesto en el punto de acceso. Porque si no los tiene, no se puede conectar, salvo que reviente la Wi-Fi, claro, y los obtenga de forma fraudulenta. Vale, por tanto, primer caso, primera cosa que tenemos que hacer al configurar la Wi-Fi, configurar el punto de acceso. ¿Qué parámetros podemos configurar? Hay muchos, pero aquí solo me voy a centrar en los importantes para crear una comunicación. Los primeros son los lógicos y de radiocomunicación, es decir, el SSID, el nombre de la Wi-Fi. Es el nombre que le ponéis. Wi-Fi casa Tony, Wi-Fi casa Alberto, Wi-Fi casa Pepa, Yastel 234, ¿vale? Ese es el nombre con el cual, cuando un dispositivo intente ver qué Wi-Fi hay, va a tener que escoger para poder conectarse. Y eso lo podéis cambiar. Y de hecho es aconsejable cambiarlo. El estándar que estáis utilizando. Esto es lo que nos estábamos refiriendo antes a la tecnología que está utilizando. Cuando apareció el Wi-Fi, se le llamó 802.11 y de hecho sigue recibiendo ese nombre técnico, es el nombre de la especificación. 802 se refiere a Ethernet y 802.11 se refiere a Wi-Fi y concretamente apareció la Wi-Fi A, B, G, N, posteriormente a C y así ha ido evolucionando con el tiempo. Bien, pues al principio teníamos un ancho de banda concreto, una velocidad que era bastante más reducida
que las actuales. Era lo que teníamos con el estándar B. Luego apareció el estándar G, que nos daba un poco más de ancho de banda. Luego apareció el estándar N, que nos cambiaba la frecuencia a la cual utilizaban o a la que se utilizaban esas antenas. ¿Por qué cambiamos la frecuencia de las antenas? A, porque queremos tener un mejor ancho de banda y ciertas frecuencias nos permiten más ancho de banda. Y B, porque queremos mantener a lo mejor la posibilidad de utilizar dos canales a la vez. Uno con la tecnología antigua y a la vez en otra antena o en otro dispositivo utilizar la tecnología nueva. ¿Vale? Por último tenemos el estándar AC, que este estándar se centra un poco en crear unas emisiones de radio que atraviesan mejores las paredes, que permiten tener menos colisiones, en tanto que si hay más dispositivos funciona mejor que las otras, es decir, las otras tienen su ancho de banda y hemos dicho que a medida que añadimos dispositivos estos empiezan a caer en picado, pues con la Wi-Fi AC se utilizan unas tecnologías que permiten que no sea tan abrupta esa caída, es decir, nos dan un poco más de margen de dispositivos. Así que de momento tenemos dos ventajas, que nos atraviesa mejor las paredes y segundo, que permite tener más dispositivos antes de notar ese declive. Aunque tiene el inconveniente de que su radio de acción es menor, no llega tan lejos como la tecnología N. Bien, cuando nosotros nos conectamos a nuestro punto de acceso, una de las cosas que podemos elegir es esto, qué tecnología utilizamos. Cuando tenemos el cliente, lógicamente deberíamos de decírselo, aunque el cliente se va a configurar automáticamente a la tecnología que reciba que puede conectarse. Ojo, porque si este cliente tiene una tecnología antigua y no puede, seguramente el punto de acceso conmutará automáticamente para acceder a la tecnología antigua. Eso va a hacer que todos los dispositivos nuevos, en ese caso, funcionen con la tecnología antigua, aunque algunos routers van a permitir funcionar con ambas tecnologías a la vez. Eso depende mucho de los dispositivos. Bien, canal de comunicación. Este apartado es muy importante y nunca los usuarios normales suelen modificarlo. ¿Qué es esto? Se refiere a que, bien, yo he elegido ya que tengo Wi-Fi N y que todos mis aparatos van a trabajar con Wi-Fi N. Y hemos dicho que tenemos una antena emisor y una receptor y que todos vamos a utilizar la misma frecuencia. Cierto. Todos vamos a utilizar la misma frecuencia que nos da la frecuencia de Wi-Fi N, pero hay una salvedad. Dentro de esa frecuencia del Wi-Fi N podemos escoger entre un rango de canales, de varias subfrecuencias. Mirad aquí este dibujo. Este dibujo vendría a representar una transmisión, ahora no sé si es BGN, no sé en qué frecuencia está trabajando, me da igual. La idea es que se supone, imaginemos que esto es Wi-Fi N, que en realidad me da a elegir entre diferentes canales. Canal 1, canal 2, canal 3, canal 4, canal 5, 6, 7, 8, 14. Bien, eso quiere decir que cuando yo estoy transmitiendo con una tecnología, en realidad no estoy transmitiendo fijo siempre a la misma frecuencia, sino que transmito la frecuencia del canal que he elegido dentro de esa tecnología, que como veis varía un poco con respecto a la frecuencia pues, de 2,4 GHz que tenemos aquí. Es decir, tenemos 2412, 2417, 2422, es decir, todas ellas están cerca del 2400, pero están un poco desplazadas unas de otras. Cuando yo genero o cuando yo configuro un punto de acceso, en principio debería de escoger qué canal quiero utilizar. ¿Por qué? Porque obviamente si hay otro dispositivo, punto de acceso cerca, la red de un vecino o otra red Wi-Fi que me he creado yo cerca para tener otros ordenadores, en realidad estarán transmitiendo todos a la 2400. Y si todos transmitimos a la 2412, vamos a tener colisiones. ¿Por qué?
Pues porque hay dos puntos de acceso utilizando exactamente la misma frecuencia. Por eso, el estándar nos permite escoger qué canal queremos utilizar. También nos dice que una comunicación Wi-Fi va a utilizar unos 22 MHz. Cada vez que yo transmito, estoy utilizando un ancho de banda de 22 MHz. Eso quiere decir que si yo tengo una Wi-Fi puesta aquí en el canal 1 y pongo una Wi-Fi al canal 2, aún así van a haber colisiones, porque toda esta parte la comparten juntos y van a chocar. La recomendación siempre es que nos separemos una distancia de hasta 5 más. Es decir, si estoy en el 1, pues la siguiente punto de acceso que ponga en casa lo voy a tener que poner en el 6, en el canal 6. Y el siguiente en el 11. Quien diga en casa se refiere a los vecinos. Es decir, yo ahora miro la wifi del vecino y veo que está utilizando la 6. Y digo, ojo, pues yo me voy a poner en la 1 porque si no su señal de radio va a interferir con la mía y me va a crear pues complicaciones en la comunicación. ¿De acuerdo? Así que cuando ya hemos escogido la tecnología 2,4 GHz, luego tenemos que escoger nuestro canal. La teoría y los dispositivos dicen que nuestro punto de acceso se va a configurar automáticamente a la mejor. Pero ya os digo yo que eso no funciona. Lo habréis podido comprobar en el instituto, que muchas veces las comunicaciones van mal y luego yo he comprobado el espectro de la comunicación y me he dado cuenta de que los canales Wi-Fi estaban utilizando todos el mismo. Habían varios dispositivos Wi-Fi utilizando el canal 4 y eso no puede funcionar nunca, ¿vale? Así que, aunque la teoría diga que los puntos de acceso van a seleccionar el canal que vean libre, eso no siempre es así y más vale que lo comprobéis para aseguraros de que tenéis un canal que no está siendo interferido por otro. Bueno, yo creo que esto es la Wikipedia, que esto más o menos queda bastante claro. Si tenéis dudas, me preguntáis y si no, paso a siguientes aspectos. Bien, pasamos a explicar la MAC. La MAC ya sabéis todo lo que es. La MAC es aquella dirección que el fabricante grabó a fuego en el chip del dispositivo de la interfaz de red. Todos los dispositivos de red tienen una MAC y está fijada por el fabricante. Además es única, es decir, recordad aquello de que las 3 primeras cifras de los 3 primeros valores de la MAC, que son 2 valores hexadecimal cada uno de ellos, estos 3 bytes que tiene la MAC primero indican el fabricante. Es un número fijo para ese fabricante. Y los siguientes 3 bytes indican el número de serie para ese fabricante. El 1, el 2, el 3 y ha ido, pues han ido aumentando. Así que en principio cada MAC es diferente. Pues todos los dispositivos que se conectan a una red, como es el caso nuestro, Ethernet, Profinet, etcétera, etcétera, necesitan una MAC. Y eso va a ser también el caso de nuestros puntos de acceso y de nuestras tarjetas de red que se conecten, Wi-Fi. Es decir, también tienen su MAC. De momento lo dejamos aquí, simplemente es un indicador de red, un indicador MAC, pero posteriormente va a tener su importancia. Pero bueno, ya sabemos que es un indicador único para ese dispositivo. Parámetros de seguridad. ¿Cuáles son los parámetros de seguridad? Aquí os pongo varias cosas. Básicamente es cuando vosotros escogéis en el punto de acceso si va a ser web, red abierta, es decir, no tiene contraseña. Si va a ser VPA, un algoritmo de encriptación y de autenticación bastante robusto, pero que hoy en día es muy fácil de reventar con un portátil. Si va a ser VPA 2, en ese caso el algoritmo es mucho más robusto, aunque hoy en día ya se sabe que con una tarjeta gráfica de última generación también se puede reventar, ¿vale? O dispositivos posteriores que van a salir. También aquí vamos a escoger si vamos a utilizar, por ejemplo, Radius. ¿Qué es Radius? Radius es que tenemos un ordenador conectado a ese switch, a ese punto de acceso, que nos va a permitir autenticar a los usuarios, como si fuese lo que tenéis en el instituto, que ponéis vuestra identificación y usuario y entráis. Pues Radius es algo así, pero para la red.
De modo que cuando un usuario se intenta conectar a través de la Wi-Fi, va a enviar esa información al ordenador configurado para rayos que va a determinar si ese usuario tiene acceso o no. Eso no es algo demasiado habitual, pero en algunas empresas y en puntos que requieren mucha más seguridad se utiliza, ¿vale? Lo digo porque también es un parámetro que en el futuro puede ser que os veáis necesitados de configurar en una empresa, pero que vosotros en vuestra casa no lo tenéis, ¿vale? En definitiva, son un montón de parámetros que lo que pretenden es que la información que va por el aire no sea fácilmente legible y que si cualquiera la revienta, lo que está haciendo es que podrá leer la información que va por el aire, leer lo que estáis emitiendo y además incluso conectarse a vuestro switch y a vuestra red local, porque en principio tendría acceso a la conexión a la Wi-Fi. Y esto sería un poco más o menos lo que os quería contar aquí de Wi-Fi. Sé que hay muchas cosas que se quedan en el tintero, pero tampoco es que aquí ahora podamos hacer demasiado, salvo las preguntas que podáis tener. ¿Más preguntas antes de pasar al PDF de configuración para los elementos de clase? Vale, pues pasamos al PDF que ya tenéis, que reconozco que esto es una matada si lo teníais que leer en casa solos. Ya sé que es un poco una putada, pero bueno. Más que nada porque cuando yo lo tuve que leer también dije, ¿pero esto qué es? Ya sabéis que Siemens tiene sus maneras de hacer. Pues bueno, lo primero que veis es que me estoy pasando un montón de hojas. ¿Por qué? Pues porque ya lo he leído varias veces y no tiene ningún sentido. Solo me voy a centrar aquí ahora de momento en estos valores. Cuando compramos un dispositivo Escalance V700, nos estamos refiriendo a un punto de acceso o a un cliente Wi-Fi de Siemens. Recuerdo que el punto de acceso es el que genera la Wi-Fi y el cliente es el que permite que alguien se conecte a esa Wi-Fi. Vale, todos los dispositivos Escalance V700 tienen esta nomenclatura. Aquí os explica según la información que tengáis aquí, si se trata de un conector RJ45 o M12, que eso es más que nada para tener en cuenta pues el nivel de IP, el si es o menos se puede exponer más al exterior por temas de humedad y de tamaño del poro, etcétera, etcétera, pues se utiliza un conector u otro. Pero lo que a mí me interesa es justo el valor que hay aquí abajo, perdón, el valor este que hay aquí entre el 7 este y este 8, que a veces no será un 8, será un 6, es decir, el que sigue al 7, que si es un 4 se está refiriendo a que es un cliente y si es 8 un punto de acceso. ¿Qué quiere decir esto? Que si me compro un V746 o V748, me he comprado un cliente y no puede trabajar como punto de acceso. No puedo generar con él una Wi-Fi, solo me puedo conectar a otro. Y si me he comprado un V788 o V786, quiere decir que es un punto de acceso y que puedo crear con él una Wi-Fi o incluso puede trabajar también como cliente, porque estos dispositivos que son puntos de acceso también pueden trabajar como cliente y tener muchas opciones de configuración diferentes. Fijaros en una red típica de Wi-Fi con un dispositivo Scalance de estos, un V780, ¿vale? 78. Un 78 en el cual me va a permitir generar una Wi-Fi entre ellos. En este caso no tiene más sentido que este ordenador podrá conectarse con este y todos entre ellos como si esto fuese un hub, porque a efectos prácticos es como un switch, ¿vale? Es como un switch que entre ellos va a permitir conectarse. Nada más, no hace nada más aquí. Es lo que llamamos un sistema autónomo con punto de acceso. Sí, sí, sí. A ver, si vais aquí, quadern de l'alumne, elementos de interconexión al final de los apuntes que os he dado, punto de acceso al cliente remoto, ¿vale? ¿Ves aquí? Esto es un enlace. Si clicas es un enlace al documento. Ya sé que podía haberlo puesto de otra manera, pero como en la actividad que os puse solo podía poner un enlace, entendí que aquellos que terminaseis de mirarse los apuntes, aquí al final tenéis el enlace
a los clientes de Siemens, al punto de acceso al cliente remoto de Siemens. ¿De acuerdo? Bien. De nada. Seguimos. Esto sería una configuración muy básica visto en el aula. Yo cojo uno de aquellos dispositivos, simplemente le doy alimentación, no tengo ni que conectarlo a la Wi-Fi, a ningún dispositivo, le doy alimentación y a partir de ahí conecto los diferentes dispositivos que quiera siempre que tengan una tarjeta de red Wi-Fi o que estén conectados a otro dispositivo cliente Wi-Fi que también tenemos allá. Aquí tenemos otro ejemplo que este ya es más normal. Es el caso de que tenemos una red Ethernet, como veis aquí este cable verde significa cables, Profinet, y que a estos Profinet conectamos, de momento vamos a ver que conectamos aquí un punto de acceso. Eso me va a permitir que si este ordenador tiene un cliente Wi-Fi, una tarjeta, se conecte aquí y automáticamente, como habíamos dicho en vuestro router de casa, me conecta a esta red. Pues bien, eso está muy bien si la red es pequeña, pero ¿qué pasa si el espacio es pequeño? Si tenemos un área grande, como puede ser un instituto o incluso una empresa, pues que podemos optar por hacer lo siguiente, poner uno aquí y hasta donde abarca la radio de este primer dispositivo, lo dejamos libre y luego ponemos aquí otro que solapa un poco con el primer dispositivo en cuanto a alcance de radio. Es decir, si yo tengo este dispositivo que me llega a 15 metros, ¿vale? Pues este, por ejemplo, también me llegará a 15 metros. Si los pongo a 30 metros, no va a haber solapamiento. No pasa nada. Lo que quiere decir es que no va a haber interferencia en ningún sitio entre ellos. Pero vamos a ver qué contra el problema que tiene eso. Bien, ¿por qué los puedo poner así? Porque en principio este espacio de aquí lo cubro con este y cuando me voy alejando cubro el espacio restante con este y así puedo llegar a cubrir toda la zona que me interesa cubrir con Wi-Fi. ¿Por qué los solapo un poco? Por lo que llamamos roaming. Roaming. Es lo mismo que pasa con los teléfonos cuando pasáis de una antena a otra. Cuando pasamos de una antena a otra, lo que ocurre es que tenemos que negociar con el dispositivo en este remoto, en este caso con el punto de acceso, que queremos conectarnos a él. Y eso lleva un tiempo. ¿De acuerdo? Si yo no lo solapo, cuando salgo de aquí perdería la señal completamente y todavía no me habría conectado a este dispositivo. Con lo cual se pierde mucho tiempo entre que he perdido la señal, de momento he perdido la señal y todavía estoy esperando a ver si la logro. Y por otro lado, cuando ya me doy cuenta de que no la logro, me intento conectar al otro. Y estamos hablando incluso de minutos. ¿Vale? Bien, o igual exagerado un poco, pero eso depende un poco de cómo estén configurados los dispositivos. Puede ser bastante desesperante salir de una y conectarte a la otra. En roaming lo que se intenta es que haya un solapamiento, así que cuando todavía no he salido de una, pero la potencia es baja, yo ya estoy recibiendo la otra y empiezo a negociar que quiero conectarme a la otra. De modo que tan pronto como haya recibido la señal de la otra de OK, me desconecto de esta y me conecto a esta. Así que el roaming se consigue, el roaming bien hecho, en el que me conecto rápidamente, se consigue porque solapamos un poco las zonas. En ese espacio de solapamiento es el espacio de transición que tiene mi dispositivo para negociar con el otro que me voy a cambiar a su antena, sin perder la comunicación. Bien, ¿y qué canales pongo? Pues en principio puedo poner el mismo canal, canal 1 y canal 1. ¿Por qué? Porque el espacio de solapamiento es muy poco y solo lo utilizo para roaming. Mientras esté aquí no voy a tener colisiones. ¿Y qué SSID pongo? Tengo que poner el mismo, porque si no pongo el mismo ya se trata de otra red y en ese caso no es roaming, sino lo que hago es que me cambio de red. Sí, David. No lo sé, es terminar estos apuntes.
No sé lo que voy a tardar. Pero si tienes que hacer cosas, puedes descolgarte que luego va a subir al YouTube. Lo digo por todos, porque yo no sé lo que puedo tardar. Si me queréis decir corta, que no queremos saber más, yo corto. Pero yo entiendo que a lo mejor alguien quiera verlo y lo voy a colgar igual al YouTube. Por eso que sé. Vale, pues me las puedes hacer por correo si quieres luego. De nada. Hasta luego. Vale. Aquí tenemos otra disposición. A ver, ¿qué es diferencia entre esto y esto? Sí, en esta disposición, como veis, los solapamientos son muy grandes. Entonces, en este caso, lo que ha hecho es ir alternando los canales. ¿De acuerdo? Para que no haya esa colisión. ¿Qué me permite tener solapamientos tan grandes? Pues mucho tiempo para hacer el roaming, para pasar de una a la otra. Tenemos una tecnología que se llama WDS, que a lo mejor la tenéis que implantar en algún sitio, que lo que permite es, sin tener esto de aquí conectado a ninguna red, como veis aquí está el cable verde que es Ethernet, aquí simplemente utilizamos los diferentes dispositivos para que se comuniquen entre ellos. Y lo que hacemos es como una red de comunicación amplia en un espacio que una no podría cubrir, pero que entre ellos están todos comunicados. Para eso sí que necesitáis obligatoriamente que se solapen, porque así este router puede hablar con este. Si los separáis más, este ya no podría hablar con este. Aquí es obvio que para que este hable con este necesitan estar a la mitad de distancia máxima o menor. Y bueno, esto ya sabéis que es lo tradicional y lo que tenemos en el instituto. Bueno, así es que tenemos un punto de acceso que nos puede conectar diferentes dispositivos y en el instituto tenemos clientes, realmente en el instituto tenemos dos clientes, dos antenitas que permiten conectarnos a este punto de acceso. Este punto de acceso es el que tenéis donde está el 1500 de safety. Pues bien, en el panel tenéis dos antenas de este tipo y las conectáis a través de un switch a los autómatas. De manera que estos autómatas que se quieran comunicar tienen que hacerlo a través del cliente que pasa al punto de acceso. Y de ahí se pueden comunicar con el 1500 de safety o con otros dispositivos que estén conectados a este punto de acceso también. Esto no lo voy a explicar, dice diferentes usos si alguien lo quiere ver y tiene preguntas que me pregunte. Y ahora sí que paso ya a la explicación que os interesa a vosotros, que es cómo configuro estas tecnologías tampoco. Si alguien las lee, hay algunas que son muy interesantes, pero es que creo que se sale un poco de lo que podemos abarcar aquí. Si alguien las lee y quiere que le explicaré. Esto sí que es importante, que es el C-Plug y el K-Plug. Digamos que estos dispositivos Scalance son dispositivos que tienen una memoria y que la primera vez que los ponéis en marcha va a coger la IP que le dé un servidor de DHCP o un TIA Portal o un dispositivo que tengamos conectado para configurarlo y que los va a guardar aquí, en esta memoria. ¿Y qué ocurre? Que una vez los ha guardado, cuando yo apago el dispositivo y lo vuelvo a encender, coge los valores que hay aquí guardados. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me conecto, configuro el dispositivo y le cambio los valores, en cuanto lo apague y lo vuelva a poner, se me ha ido la configuración porque vuelve a coger la primera. Es decir, la primera configuración que coja es la válida para siempre. Para siempre hasta que restauremos valores de fábrica. Si restauramos valores de fábrica, volverá a coger de nuevo la primera configuración que le demos y la guardará. Alguien dirá, hostia, pero esto es una putada. Perdón por las expresiones. Alguien dirá, pero esto, claro, que yo quiero hacer pruebas y quiero cambiar cosas y no me deja. Efectivamente, esto es un entorno industrial y si se va la luz o alguien toca algo, quiere que cuando vuelva y cuando se restaure todo, vuelva a estar como se configuró el primer día. Si queréis reconfigurarlo, vais a tener que hacer un mecanismo más duro, que consiste o en reiniciarlo a valores de fábrica o utilizar un software específico para poder hacerlo. No vale la configuración básica.
¿vale? Eso nosotros no lo podemos hacer. Y lo que sí que podemos hacer ahora es hacer configuraciones en nuestro dispositivo que van a servir para esta sesión. Claro, estoy suponiendo que estuviésemos en casa. En clase, perdón. ¿Qué parámetros podríamos configurar en clase ahora, teniendo en cuenta que no es la primera configuración? Que ojo, en la primera también los podríamos configurar, pero se nos quedarían. Y ahí ya me tengo que ir casi... A ver, tengo que ver la página. Mira, voy a ver aquí que lo tengo en la actividad. Luego os cuelgo la actividad. Página 63. Ya estoy cerca. En la página 63 tenemos el acceso. Si nos conectamos desde una página, como en una página web desde el navegador, al dispositivo punto de acceso o al dispositivo cliente que queremos configurar. Recordad que nuestros dispositivos tienen una IP que en principio la grabamos el primer día que se puso en marcha, ¿vale? Pues bien, si yo quiero configurarlo a través de una web, puedo hacerlo. Simplemente pongo http://192.168.10.21 y me pondré a configurar este punto de acceso. Si pongo http:192.168.10.22, me pondré a configurar este. ¿Qué aparecerá? Esto de aquí. Esto más o menos es lo mismo, tanto si es un punto de acceso como si es un cliente, pero puede que haya alguna pestaña diferente. Vale, lo primero que me aparece es System, y aquí voy a escoger cómo trabaja. Me aparece y puedo escoger porque este es el punto de acceso. Me deja escoger entre punto de acceso y cliente. ¿De acuerdo? Si fuese el cliente, no me dejaría poner punto de acceso. Vale. La siguiente pestaña que me va a dejar escoger es el país. ¿Por qué es importante? Porque en dependencia del país que yo le ponga aquí, va a haber que cumplir unas normas de emisiones electromagnéticas. Eso va a implicar la potencia con la que máxima que pueden emitir las radios, los canales que puede utilizar, porque los canales dependen del país también en el que estamos, y otras características. Si yo le pongo aquí que es Alemania, estaré utilizando características del país de Alemania y puede ser que las potencias no sean las permitidas por ley aquí, o incluso los canales. Y por tanto estaría incumpliendo normativa y podría ser denunciado. Así que esto es importantísimo. Y también me va a limitar luego la potencia que escoja en las antenas. Exacto, el dispositivo tiene un web server propio, tiene su propia página web. Entonces yo me conecto a su IP y me muestra esto. http:// y su IP. ¿Vale? La idea es, mira, la idea es que yo estoy aquí, en este ordenador, me conecto al navegador y en el navegador pongo http:// 192.168.10.21 y entonces a través del switch me conecto a él y él me muestra su web, porque tiene un web server como bien dices, y en su web me deja tocar esos parámetros. Bien, siguiente parámetro que configuraría, dirección IP y su máscara y todo eso. Recordad que estos valores la primera vez los tomará para siempre, pero la segunda vez los tomará mientras esté en marcha el dispositivo. Cuando le quite la luz y la vuelva a poner, volverá a coger los valores originales. Así que yo aquí puedo ponerle la IP, la máscara y el Default Gateway. ¿Qué es el Default Gateway? La puerta de acceso. Esto de aquí. ¿Por qué le pongo Default Gateway? Porque si en algún momento un dispositivo se conecta a través de esto, suponiendo que este es el punto de acceso, alguien se conecta a través de esto y quiere ir a Internet, el dispositivo necesita saber por dónde salir a Internet. Así que yo voy a configurar aquí, voy a configurar aquí también su dirección. En realidad es más importante porque si quiero actualizar cosas del router o del punto de acceso o otras cosas, va a necesitar Internet.
y necesita tener esta dirección para poder salir. Es decir, tanto para los dispositivos que se conecten a él como para él mismo, sobre todo para él mismo, poder acceder luego fuera de su red. ¿De acuerdo? Punto de acceso. Bien, más cosas. Esto de aquí. Interfaces de administración. Las interfaces de administración en realidad no son más que decirle al dispositivo, oye, luego en el futuro posiblemente me quiera conectar a ti con este protocolo, con Telnet, es un protocolo que me permite desde un ordenador enviarle comandos. Con SSH, lo mismo, pero además van cifrados. A través de HTTPS solo, es decir, que no me permita poner HTTP : que solo me permita HTTPS : Y el último, que me interesa sobre todo, es Cinema. No tiene nada que ver con el cine, ¿vale? Tiene que ver con Siemens, ¿de acuerdo? Es un protocolo que permite desde TIA Portal luego configurar el router, el punto de acceso. Es decir, ya conocéis TIA Portal, allí le pongo un dispositivo, en este caso pondría el punto de acceso, y dándole con el derecho propiedades, podría configurar este punto de acceso siempre y cuando esto estuviese activado, ¿de acuerdo? Y por tanto ya no sería necesario programarlo a través de la web, como estamos haciendo. Siguiente. Esto de aquí, antenas. Si os acordáis, nuestros puntos de acceso y nuestros clientes tenían dos antenas, esos palitos negros que salían hacia arriba. Es lo típico ahora en muchos dispositivos, aunque hay que tienen más. Aquí tenemos que poner cuántas antenas tiene y qué modelos son, ¿vale? Cuando yo lo compre me vendrá con unas y con unos modelos. Miro las características en sus especificaciones en el PDF, en la documentación, y me tiene que poner el modelo de la antena que he comprado. ¿De acuerdo? Como veis, las antenas van a tener asociadas unas frecuencias a las que pueden transmitir y las longitudes se las podemos indicar. Le voy a poner, por ejemplo, 1 metro o le voy a poner 0 metros. ¿Eso a qué se refiere? Que esa antena que tenemos puesta yo la puedo desenroscar y ponerle un cable. ¿Y qué importancia tiene ponerle un cable? ¿Por qué lo tengo que especificar la longitud? Por lo que decíamos de las potencias. Dado que estamos en un país con unas limitaciones de potencias concretas, a medida que yo alargo el cable, va perdiendo potencia la energía con la que estoy emitiendo. Y por tanto, el dispositivo puede emitir con más potencia sin miedo de sobrepasar la energía máxima limitada para el país. ¿De acuerdo? Así que los cables, en definitiva, van a hacer que esa antena emita con menos fuerza, y si yo le pongo la longitud, el dispositivo va a corregir esa pérdida de energía para que emita con la máxima energía posible. ¿De acuerdo? Pues bien, estos son valores que yo puedo cambiar para adaptar mejor y que vienen, claro está, sumados al tipo de antena que pongamos para que el dispositivo elija la potencia él mismo con la que va a emitir, ¿vale? Yo no le puedo decir, transmíteme con más potencia o con menos, sino que él automáticamente va a ajustar sus potencias por el tipo de antena que lo hemos puesto y la longitud de cables que hemos puesto, o si hemos previsto una atenuación porque hemos puesto una pantalla o cualquier cosa en medio. Eso no lo vamos a estudiar, pero bueno, en principio si algún día lo utilizáis, que sepáis que hay atenuaciones y que a lo mejor las tengamos que tener que poner. La siguiente pestaña es la de radio. La de radio es donde escogemos la tecnología que vamos a utilizar, aquello de que si utilizamos B, G, N, AC y por supuesto en qué frecuencia estamos transmitiendo, ¿vale? Fijaros que a mí me aparecen dos VLANs. Eso es porque el administrador ha querido poner dos wifis en un mismo aparato. Ha querido crear dos wifis, ¿vale? Ha creado dos wifis. La primera wifi le ha puesto que es a 2,4 GHz con tecnología 802.11G y la segunda wifi dice que utiliza la antena a 5 GHz
y con tecnología 802.11n. ¿De acuerdo? Pues bien, eso es importante porque en dependencia de los que pongáis aquí, luego vais a tener que poner más nombres, o menos, dependiendo del número de wifi que habilitéis. Y además esto va a determinar luego el cliente qué frecuencias y bueno, las características con las que se tenga que conectar. Seguimos aquí, bueno, es lo mismo, pero se ve... Fijaros aquí, porque este es el punto de acceso y aquello debería ser el cliente. Esto es el punto de acceso y en el AP aquí ponemos los canales que están utilizando en cada una de esas antenas. ¿Vale? Dice que utiliza el canal 36 y que para esta Wi-Fi utiliza el canal 13. Dice alternativamente para este utiliza el 44, ¿vale? Y bueno, esto no hace falta que lo toquéis. Él cogerá unos valores automáticos, pero, repito, si tenéis problemas de colisiones, podéis cambiar los canales. Esto sí que lo tenéis que tocar sí o sí porque es el nombre que le vais a poner, el SSID, lo que decíamos, el nombre de vuestra Wi-Fi. Y aquí podéis poner Wi-Fi instituto, Wi-Fi de pruebas, lo que queráis. Y va a ser el nombre que el cliente va a tener que utilizar para adherirse a la Wi-Fi. Este es el caso del cliente, que como veis va a ver las Wi-Fi que existen y solo os deja poner el tipo de conexión que utilizáis. MAC, fijaros que aquí pone MAC Mode. Aquí es donde viene lo complicado de lo que decíamos antes de la MAC. ¿Por qué? Porque en dependencia de lo que pongáis aquí, vais a poder transmitir, vais a poder conectar a ese cliente un dispositivo o no, o vais a poder poner más. Fijaros en esto. MAC Mode. Tenemos modo automático. Dice, el cliente toma automáticamente la dirección MAC de origen del primer telegrama que reciba a través de la interfaz de Ethernet. Imaginaros que yo estoy aquí y que estoy configurando esto como un cliente. Le doy y le digo, cojo esa primera opción. ¿Qué va a hacer? Que este dispositivo va a coger la MAC de este ordenador, que es el primero que se ha conectado a él, para todas las transmisiones que haga. Es decir, cada vez que tenga que transmitir algo, va a hacer utilizando esta MAC. ¿Qué quiere decir eso? Que si se conecta a este ordenador para transmitir a través de aquí, igualmente se va a transmitir como si fuese la MAC de este. ¿Y eso qué problemas lleva? Lleva problemas que todo aquel software que compruebe la MAC no va a saber con quién está hablando y por tanto va a crear problema. Es importante para nosotros por una razón, porque las comunicaciones con las ETs, ¿os acordáis de aquel protocolo que decíamos, protocolo IO, de comunicación IO, que iba leyendo automáticamente para darnos de forma virtual las diferentes entradas y salidas? Eso lo hace utilizando la MAC. Si vamos a tener varios dispositivos conectados con ETs, no podemos utilizar esta tecnología, porque es como si todas las ETs tuviesen la misma MAC y no va a funcionar. Luego tenemos manual, donde nosotros le ponemos una MAC, pero estamos con la misma. Si solo podemos ponerle una MAC, solo ese dispositivo va a ser el realmente visto. Cualquier otro no se va a poder identificar bien. Entonces no nos va a funcionar para las comunicaciones de nuestras ETs. Own, propia. Aquí el cliente va a utilizar la dirección MAC de la interfaz Ethernet para la interfaz VLAN. Esta sería una opción válida. ¿De acuerdo? Una dirección válida, pero no para nuestras ETs. Esta nos permite conectar varios ordenadores. Pero no nos va a dejar nuestras ETs. La única que nos va a dejar comunicar bien nuestras ETs es esta. Layer 2 Tunnel. Túnel de capa 2. Esta lo que va a hacer es que va a coger la MAC del dispositivo que se conecta. En ese momento. Creando lo que se llama un túnel. O
sea, pasando esa MAC, infiltrándola por las comunicaciones para que el destinatario la reciba. ¿De acuerdo? Este mecanismo va a permitir que tengamos ETs conectadas porque sí que va a transmitir todas las MACs de los dispositivos que se conecten. No recuerdo cuántas, creo que eran hasta 8, ¿de acuerdo? Hasta 8 MACs diferentes. Eso quiere decir que en este de aquí tenemos que tener en cuenta cuando configuremos el cliente, si queremos conectar varios dispositivos que utilicen el protocolo I/O como nuestras ETs, deberemos coger siempre esta opción. Siempre. ¿Está para abajo? ¿Por qué se me ha ido? A ver, perdonad. No, me he pasado, ¿no? Aquí. Tendremos que escoger tunelización de capa 2, ¿de acuerdo? Siempre que queráis tener dispositivos que utilicen su MAC. Muy bien. Esto era lo más complicado. Lo demás ya es especificar los canales que permitimos para el uso, que por defecto dejaremos los que nos ha puesto él para nuestro país, salvo que tengamos colisiones y queramos cambiarlos. Y con el cliente y con el punto de acceso, en seguridad, configurar la contraseña para lo que hayamos puesto. Si hemos puesto VPA2PSK, nos va a pedir aquí que escojamos un tipo de cifrado, escogemos uno de los dos o de los 4 y aquí ponemos la contraseña. Y luego en el cliente, obviamente, vamos a tener que poner que utilizamos VPA2 y que utilizamos y la contraseña que tenemos. Esto no lo explico. Y con esto terminaríamos todo lo que os quería contar de M8 hoy. M8 hoy digo porque el otro ejercicio ya veremos cómo evoluciona. El jueves os diré alguna cosa. Vale, ¿queda alguna pregunta de esto? Bueno, igual tenéis muchas, no os preocupéis, me las podéis hacer a posterior por correo. Sí, dime. No, no vais a poder desarrollar y el ejercicio que yo tengo no es para que hagáis nada de esto. Es de preguntas. Os voy a preguntar en el ejercicio y ya está. Y también quiero que lo conozcáis porque en las empresas lo vais a utilizar, entonces es importante que lo tengáis presente. Que luego, bueno, imaginaros que al final de esto no os avalúo ni nada. Pues como mínimo que tengáis la información porque en la empresa os puede hacer falta. Aunque la actividad que tengo pensada os hace preguntas de esto. ¿Cómo configuráis los parámetros para esta red? ¿De acuerdo? Esa es un poco la actividad. Bien, pues otro punto que tenemos que hablar. Pasamos de M8. Esto se está haciendo largo. Voy a cortar un momento la grabación y volver a poner otra. Así lo guardo como separados. Un segundo. De tener